Salmo 19, versículos 8 al 14. ¿Ya lo tenemos? Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor, todos juntos lo leemos. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu servo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran bendición. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Continuemos alabando a nuestro Dios, ahora a través de las alabanzas que han preparado nuestros hermanos. Les invitamos a que nos pongamos nuevamente de pie, sigamos alabando el nombre de nuestro Dios. Cantemos esta mañana de su amor. Cantaré de tu amor por siempre. Esta mañana cantemos con gozo, con júbilo a la roca de nuestra salvación, nuestro Salvador Jesucristo, en el cual nos gloriamos esta mañana, porque nos ha comprado con su sangre preciosa. Me glorío en Jesucristo.
la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios, los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo nombre, humildad y salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria y el poder. Todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder. Todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Y Rey, te adoramos. La honra y la gloria solamente a nuestro Dios. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Gracias a Dios por ese hermoso tiempo de alabanzas. Vamos a buscar en nuestras Biblias, ahí en Primera de Pedro, y vamos a leer en el capítulo 3,
de los versículos 8 al 17. Primera de Pedro, capítulo 3, de los versículos 8 al 17. Y mientras encontramos la lectura, les pedimos de favor que pongan sus celulares en modo de vibrador, por si fuera mejor en silencio, o si lo pudieran apagar, pues que mejor, ¿no? Para que no haya tanto una distracción para la persona que posee el celular como la persona que en este caso va a estar predicando la palabra. Y pues para los que toman apuntes, que busquen sus cuadernos, sus lápices y estemos atentos a su palabra. Vamos a leer entonces ahí en el versículo 8 y hasta el 17. Todos juntos dice la palabra del Señor. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no nos amedrentéis por temor de ellos, ni os contubéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay entre vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Le damos el tiempo a nuestro hermano José Galicia, que comparte la palabra en esta tarde. Si pueden poner la proyección, por favor. El mensaje de esta tarde, ya tarde, se llama ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué creemos en un Dios al que no percibimos con nuestros sentidos físicos y que por lo tanto, si buscáramos evidencias de la existencia de Dios, estaríamos haciendo algo hasta cierto punto necio? Yo sé que leímos el Salmo 19, pero aun cuando el salmista dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, o cuando nos dice que la naturaleza nos da testimonio de Dios, esto está sustentado con un elemento espiritual llamado fe. Y la Biblia dice que no a todos, bueno, eso es parte de lo que vimos en la mañana en la escuela dominical, no a todos les es dado el don de la fe, solo a algunos. Entonces hace falta la fe para poder ver que el universo nos habla de Dios, y para eso también hace falta su revelación. Sin fe que nos da Dios y sin ese Dios que se revela objetivamente en sus escrituras, no podríamos decir el Salmo 19 con la misma certeza con la que la dijo, con el que lo dijo o lo cantaban los autores y los cantadores originales de este salmo. Porque creemos en un Dios al cual no percibimos con nuestros sentidos, por fe. Porque creemos en un libro de hace
por lo menos 3.500 años, escrito por humanos imperfectos, también es por fe. Aunque en el próximo mes de agosto, si confirmamos estos planes, estaremos considerando algunos elementos objetivos que demuestran que la Biblia es la palabra de Dios y no un libro como cualquier otro. Tal vez sí a manera de evidencias, pero siempre ya con el filtro de ojos de fe. Pero ¿por qué creemos en este libro, por ejemplo? Después de todo decimos con certeza que es nuestra regla de fe y práctica. ¿Por qué dejarnos guiar por un libro? ¿Por qué depositar algo tan importante como el destino eterno de nuestras almas en un libro llamado Biblia o en 66 libros que está, por cierto, disponible para todos los que tienen acceso a una Biblia? ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué usted es cristiano? Algunas opciones son por tradición. Así nací en un hogar cristiano, en un país cristiano. Algunos hacen diferencia, creo que son los testigos de Jehová que hacen diferencia entre cristianismo y cristiandad, hablando de cristianismo como aquellos que han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Bueno, ellos no lo hacen así, no lo dicen así, pero de alguna manera en su grupo, ¿no? Ese sería el cristianismo. Y la cristiandad, todo el grupo de personas en todo el mundo a través de los tiempos y en todos los espacios del planeta Tierra que se llaman cristianos, entrando todas las denominaciones, tanto las históricas como las que siguen surgiendo, les llamarían ellos cristiandad, para hacer alguna diferencia entre cristianismo y cristiandad. Así que como nacimos en un país de la cristiandad, podemos decir tal vez que somos cristianos por miedo. Me acuerdo de aquel físico llamado Arquímedes que decía que si no creíamos que Jesús es el Señor y Salvador y creíamos en Él y llegaba el momento de nuestra muerte y nos presentábamos ante el juicio de Dios, íbamos a perder mucho. Si, decía él, si tú tomas una decisión de no recibir en tu corazón a Jesucristo y llegas a la presencia de Él y ves que sí hay un Dios y ves que la verdad de Jesucristo es algo certero de Dios y te vas a arrepentir, ¿no? Porque no creíste y pierdes tu alma, pierdes mucho. Y si llegas, decía él, a la cómoda y no hay nada y de alguna manera estás consciente de aquel lado, pues tampoco pierdes nada, creíste. Digo, yo no estoy de acuerdo con Arquímedes, no, que fue un genio, pero no fue Pascal, ¿verdad? Arquímedes era un físico de la antigüedad griega, fue Pascal, Blaise Pascal. Entonces, por miedo no vaya a ser verdad y entonces me condene. Otros dicen es que no encuentro nada mejor en este mundo y de alguna manera el cristianismo o la cristiandad me encamina. Alguna otra opción sería por coherencia. Esto soy y quiero continuar viviendo así. Me mantengo porque de alguna manera yo soy fiel a mí mismo. Hay una opción diferente. Esta sería la respuesta, porque Cristo me ama y quiero responderle con amor. El fundamento del cristianismo, del verdadero cristianismo, no es una doctrina, aunque la doctrina es importante y nos define como religión. Los dogmas nos definen como religión, la moral también y la conducta. Pero Cristo es mucho más que una doctrina, una tradición o una cultura.
Nuestro Señor Jesucristo es el fundamento. Él es quien nos redimió. En Hebreos capítulo 2, en el versículo 2, en una frase que debe ser como grabada a fuego en nuestros corazones, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No es una confesión, es una persona. Y si definimos persona, Dios es una persona que tiene sentimientos, que tiene razonamiento, que tiene voluntad. Digo, por encasillar a Dios dentro de nuestros conceptos. Así que, hermanos, en esta carta del apóstol Pedro, en el versículo 15, que ya leímos, se nos insta a los cristianos a estar preparados para poder presentar defensa de nuestra fe. Dice el versículo 15: sino santificad a Dios el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón. Y la palabra razón se traduce de la palabra griega logos, una explicación lógica. Ante todo aquel que os demande lógica, logos, razón de la esperanza que hay en vosotros. Y esta exhortación no está dirigida a eruditos. Yo creo que la persona que se llega a considerar erudito o peca de presunción, o no se ha dado cuenta que entre más sabemos o creemos saber, más ignoramos. Esto no está dirigido a eruditos que saben los argumentos demostrativos de Dios, los filosóficos cuando menos, el teleológico, el cosmológico y no sé cuántos más hay, o que estudió a fondo a Tomás de Aquino en las razones que él da, donde según él comprueba la existencia de Dios. O aquellos que surgieron, bueno, Tomás de Aquino fue un producto de lo que se llamó la escolástica, cuando se trató de unir la filosofía aristotélica con la palabra de Dios, con la filosofía clásica, con las enseñanzas cristianas, y surgió algo que hasta hoy maravilla a los que alguna vez hemos leído un poco a Tomás de Aquino. No es para eruditos. Esta frase, esta exhortación está dirigida a los cristianos, y este versículo está dentro de un contexto que, a manera de proposición temática del mensaje de esta mañana, les presentaría de la siguiente manera. Es necesario para todos los cristianos, aún para los que recién empiezan en la fe cristiana, y por eso se ofrece el discipulado, y por eso muchos cristianos que tenemos años y que tal vez seguimos haciendo las mismas preguntas, porque tal vez no hemos crecido en el conocimiento tanto teórico, pero sobre todo personal con Dios, tenemos que dar. Es necesaria una respuesta clara y comprensible, logos, lógica, razón. Pero esta respuesta lógica debe ir acompañada de una autoridad moral, porque este versículo no lo podemos aislar de todo el contexto de la Biblia, del contexto de la carta específicamente, y de los versículos anteriores y posteriores. Y en esos versículos se habla de una autoridad moral que proviene de una conducta congruente de lo que decimos y hacemos. No se valdría que fuéramos muy preparados en las cosas de Dios si no estuviéramos viviendo las cosas de Dios.
No somos ni todo cabeza, seríamos un monstruo cabezón, o todo corazón, seríamos unos sentimentaloides que a veces hasta lloran con la palabra de Dios, pero cuya voluntad no es movida a obedecerlo. Entonces, hace falta una conducta congruente para poder dar razón lógica de nuestra esperanza, de nuestra fe en Cristo. Y también hace falta una actitud serena, una actitud pacífica y hasta amorosa. Todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros, incluye a las personas que tal vez no son creyentes ni quieren serlo, y que nos preguntan: oye, ¿tú por qué vas cada domingo? Oye, ¿tú por qué crees en ese libro que llevas al que llamas palabra de Dios? Oye, ¿tú por qué crees que Dios te puso para ser de bendición y edificar a tus hermanos y a la vez ser edificado? A veces hasta familiares cercanos, a mí me ha pasado, me han dicho que tal vez yo considero más familia a la familia de la iglesia que a mi familia biológica, y preguntan por qué. Y entonces nosotros tenemos que dar una respuesta pues lógica, clara, entendible, sin ser eruditos, sin que tengamos que presentar una apología defensora con grandes elucubraciones mentales, razonamientos lógicos, pero de manera sencilla. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué soy como soy? Digo, se supone que estoy siendo un pequeño cristiano, un pequeño Cristo, perdón, o cristiano, como despectivamente les llamaron a los primeros cristianos allá en Samaria. ¿Por qué soy como soy? Porque soy cristiano. Y con mucho respeto y humildad, quisiera presentarle 2 puntos. Yo creo que el mismo versículo 15 nos habla de la actitud que debemos tener cuando le presentamos a alguien nuestra fe, y debería ser muy seguido que las personas se intriguen, se pregunten por qué nosotros somos cristianos, suponiendo que somos diferentes allá afuera. Y esa actitud pues no debe ser una actitud de discusión, de querer ganar, de querer tener la razón, sino que aquí dice en este versículo que tenemos que hacerlo con mansedumbre y reverencia. ¿Ante quiénes? Ante todos aquellos que nos demandan razón de la esperanza que hay en nosotros. Tal vez la actitud sea motivo de una predicación en otra ocasión. Hoy solamente hablaré, hermanos, de la autoridad moral, y hablaré también de cómo o por qué creemos en Jesús, por qué somos cristianos. Y espero que esto le pueda bendecir, le pueda ayudar a elaborar una respuesta no científica, no con evidencias. Lo nuestro es la fe, no las evidencias. No podemos demostrar a Dios con evidencias o con la razón. Por definición, Dios solamente es por fe, y esa fe nos la da Él, y esa fe depositada en las Escrituras donde Él se reveló. Ya lo había dicho antes. Como punto número 1 de este mensaje, hermanos, vamos a hablar de la autoridad moral. Y cuando hablamos de la autoridad moral, hablamos de un testimonio consecuente con lo que predicamos. Hablamos del estilo de vida que usted y yo vivimos allá en el mundo, donde la gente voltea a vernos y, teniendo un concepto estereotipado tal vez de los cristianos, esperan de nosotros conductas acordes a lo que predicamos. Hablo del respaldo aquel que cuando Jesús le da la gran comisión a los discípulos allá en Mateo 28, Él dice: toda autoridad, toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Y Él puede hablar de esa autoridad moral. ¿Y saben qué, mis hermanos? Esta mañana, traduciendo esa palabra exusía, no tanto como poder,
sino como autoridad. Los cristianos debemos tener esa autoridad. Y esa autoridad parte de nuestro testimonio. Dice aquí en esta primera carta de Pedro, en los versículos 8 al 14, primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 14, ¿cuál debe ser nuestra autoridad moral, nuestro testimonio? Y el título dice una buena conciencia. Es todo un concepto, También les prometo que un día vamos a hablar de qué significa una buena conciencia. Pero aquí de alguna manera Pedro lo desglosa. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Está hablando del aspecto práctico de la fe cristiana. Sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busca la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y pongo a Alma Grande, que así se traducía el nombre de Mahatma Gandhi, uno de los líderes, un hindú, un líder reconocido universalmente como una persona de gran autoridad moral. Y lo pongo ahí, hermanos, porque él estudió en aquellos tiempos en que la India era una colonia británica. Él tuvo oportunidad, creo que fue en la Universidad de Oxford, donde Gandhi pudo estudiar sus estudios universitarios, sus estudios profesionales. Y él dijo una vez que a partir del Sermón del Monte, sermón que influyó su vida de manera poderosa, él escribió un libro, una obra, entre otras, que se llamó Los 7 pecados actuales de la cultura de su tiempo, y atacando precisamente lo que él como observador político podía ver. Y él dijo que estos 7 pecados actuales de su actualidad, pero que siguen vigentes hasta hoy, dijo que son los siguientes: una política sin principios éticos, una riqueza sin trabajo, un placer sin conciencia, un conocimiento sin fuerza de carácter, un comercio sin moralidad, un ejercicio de la profesión sin sentido humanitario y, finalmente, una religión sin sacrificio. Porque si alguien que estaba interesado en la fe cristiana y en Cristo mismo, dicen algunos biógrafos que cuando Gandhi murió en su recámara, muy humilde, tenía por doquier versículos bíblicos, algunos esbozos de retratos de Jesús, y nunca ocultó su admiración por Jesús. Si bien no lo veía como un Dios, lo veía por lo menos como un gran humanista. El problema de Gandhi no era Cristo, sino los cristianos. Aquellos imperios coloniales que a India y a otros pueblos, a otras naciones, han subyugado por la fuerza de las armas, mientras le sonríen hipócritamente con una sonrisa cristiana y por otra ladinamente esconden sus verdaderas intenciones. Y Gandhi lo vio de primera mano. Solamente hace un poco de falta que leamos la historia de los pueblos esclavizados, los pueblos exterminados a manos de aquellos que aún hoy, sin detenernos a analizar la historia, juzgamos como grandes cristianos,
pero que han arrasado hasta su extinción a pueblos. Aquí mismo alguien se presentó con una cruz para enseñarnos la civilización, y por otra parte trajo la espada. Y algunos dicen que a nosotros, bueno, a nuestros antepasados originarios de aquí, los mató más las epidemias que trajeron los europeos que la espada. Pero sí fue un trato cruel. Y allá en el norte, cuando llegaron los separatistas ingleses y que se autodenominaban cristianos, y podemos revisar la historia, haría falta preguntarle tal vez a un aborigen, o como se dice, a un habitante originario de las 13 colonias y todo el oeste, hacia donde se expandieron los hermanos puritanos, ¿qué tal les fue después del Día de Acción de Gracias? Y hermanos, digo esto porque no nos debemos endiosar ni levantar por encima a ningún hombre. La Biblia nos dice eso, que podamos tener los ojos abiertos y darnos cuenta que hoy en día aquellas doctrinas que movieron las ansias expansionistas de nuestro vecino del norte siguen vigentes. Y tenemos que tener cuidado. Tal vez haya un prejuicio mío ahí, o no lo sé, pero la historia es la historia. Cuando hablamos de testimonios, de malos testimonios, estamos hablando de vidas sin cambios, como la que influyó negativamente en Gandhi. Hablamos de que durante la semana muchos cristianos corremos el riesgo y la tentación de olvidarnos de nuestra fe y vivir como cualquier hijo de vecina en medio de groserías, mundanalidades y hasta perversidades. Hablamos de testimonios deprimentes. Alguien dijo una vez que hay ateos que tienen una vida moral más recta que muchos cristianos. Que dejemos de ser cristianos del domingo. Que si aquí usted viene a la iglesia y no dice groserías, también deje de decirlas en su casa, en su trabajo, con los vecinos. Que aunque seamos veracruzanos, y déjenme decirles que en varias partes de la República a los veracruzanos nos tienen como, piensan que todos somos de Alvarado. Con perdón si alguien es aquí de Alvarado, ¿eh? Mi esposa es de Tierra Blanca, la hermana también, ¿verdad? Pero nos tienen como si los jarochos fuéramos bien peladotes, bien groseros, y que no podemos decir una frase sin intercalar una grosería. En otros estados también, hermanos. Pero los cristianos debemos marcar la diferencia. Ya he leído todo lo que dice el antetexto del versículo 15. ¿Por qué soy cristiano? Bueno, tal vez no concuerda la forma de armar la frase, pero soy cristiano y tengo la gran responsabilidad de dar un testimonio consecuente con lo que digo creer. Son estos hipócritas creyentes, y digo hipócritas con todo respeto o sin mucho tal vez, pero creo que Jesús no le faltó el respeto a los religiosos de su tiempo cuando creían estar muy bien delante de Dios y sin embargo vivían una doble moral y una doble vida. Les llamó hipócritas, sin más ni más. Pero son estos hipócritas creyentes, ¿acaso seré yo? Son estos hipócritas creyentes la mayor causa del ateísmo en el mundo de hoy. Preguntémosle a Gandhi. ¿Qué pasa con la iglesia de hoy? ¿Qué pasa con las personas que allá afuera buscan desesperadamente una esperanza para sus vidas? Muchos de ellos estarían dispuestos a agarrarse de un clavo al rojo vivo para salvarse.
Otros son inconscientes de su necesidad, porque los cristianos no somos la luz que brilla, más bien estamos escondidos también en la oscuridad. El mundo siempre ha sido renuente a Cristo, no es noticia. Desde que yo creí en Jesús, o como haya sido, como dijo el presidente, como que Él haya hecho que yo creyera en Él, he escuchado que el mundo es renuente. He escuchado que las personas ya no quieren creer, que es muy difícil ganar un alma, que es muy difícil que alguien se arrepienta. Pero ¿qué tanto de eso es influido por el mal testimonio que a veces damos los cristianos? Nuestro testimonio es importante. Dice el versículo 9 y el versículo 10: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario. ¿Qué dice? Bendiciendo. Y uno no entendería la palabra de Dios, y a veces escapa de nuestros más ancestrales y primitivos impulsos y entendimientos. Dice que si te hacen mal, en vez de que devuelvas el mal, bendigas. Bendigas. Y hermanos, el testimonio debe estar lleno de buenas acciones, pero también debe estar lleno de que nuestras vidas deben ser de bendición. Nuestras vidas deben ser de bendición, y especialmente con nuestra boca. ¿Qué haces con tu boca? Santiago tiene todo un capítulo para hablar de la lengua. ¿Qué podríamos aquí hacer sinónimo de la boca? Y la Biblia dice que nuestra boca fue hecha para bendecir. Y en los casos más difíciles, cuando te dañan, cuando te lastiman, cuando te atacan, debemos bendecir. Y no como esperando que ascuas de fuego, de hecho así dice la palabra también, sean acumuladas sobre los que te ofenden, dejándole a Dios la venganza. Pero que seas realmente capaz de bendecir por aquel que te ofende. Y esa es una de las diferencias que los cristianos debemos demostrar. No es fácil, por supuesto. Cuando Jesús dijo que si nos golpeaban en una mejilla pusiéramos la otra, y tuvo que enfrentar el juicio de los sacerdotes, lo golpearon, según ellos, por faltarle al respeto al sumo sacerdote. Y Jesús se defiende. Es cierto que literalmente no puso la otra mejilla. Él le pregunta a su golpeador: si he hecho algo digno de que me golpees, qué bueno, pero si no, ¿por qué me golpeas? Entonces no está hablando de poner literalmente la otra mejilla, está hablando de tu actitud y de la mía. Está hablando de qué es lo que nos motiva para actuar. Tampoco está hablando de que dejemos que abusen de nosotros o de hacernos víctimas. Está hablando, hermanos, de que tenemos la responsabilidad de dar un testimonio que, en vez de que aleje a los futuros creyentes, los acerque. Y no sabemos si son escogidos o no. Y qué bueno que no sabemos, porque si tuviéramos la certeza, menguaría mucho el sentido de responsabilidad que debemos tener los cristianos. Nuestras bocas son para ser de bendición. Versículos 13 y 14. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Y remata Pedro, hermanos, con esta frase para nuestra seguridad cristiana, para que nosotros estemos
descansando en el Señor. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. La autoridad moral que Jesucristo demanda de nosotros y que el apóstol Pedro dice que debemos tener y que es la principal defensa, la principal razón lógica de la esperanza que está en nosotros, debe estar acompañada de un buen testimonio, basado en buenas acciones, basados en el uso de nuestra boca, que es la fuente por donde emana lo que hay realmente dentro de nosotros, y basados en reacciones de seguridad ante las circunstancias adversas, no tal vez de la vida, pero aquí específicamente de los que nos atacan, nos hieren y nos lastiman. Bendecirlos. Y en esta carta se escribió en un contexto de persecución terrible. Y lo que está escribiendo el apóstol Pedro es para normar cómo debemos ser luz y sal en un mundo que espera que reaccionemos como todos, pero que como cristianos, al dar razón de nuestra fe, está acompañada, al dar respuesta de nuestra fe, razón de nuestra fe, está acompañada de reacciones, y yo no les llamo de otra manera más que de reacciones de seguridad. Dicen los que estudian a los animales, que los animales solamente matan por hambre, por acotar un territorio bajo su dominio y poder tener las hembras, y por miedo. Que si tú vas haciendo ruido por un lugar donde hay un oso, el oso mejor prefiere irse. Digo, si tiene hambre, pues te espera, ¿no? Y da gracias por la comida. Pero si no tiene hambre y sabe que ahí vienes tú haciendo ruido, eso también me lo dijo la hermana Judith ahora que estuvimos allá en Tepechilotl, que si tú vas caminando y vas pateando y haciendo ruido, la víbora, ¿qué hace, hermana? Se va, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros no estamos seguros, hermanos, a veces reaccionamos por miedo. Hay muchas actitudes agresivas y yo lo puedo ver. Le va a parecer un poco hasta como chiste lo que le voy a decir, pero las reacciones del país más poderoso del mundo, que mueve los hilos, hermanos, y no nos engañemos. El imperio que está ahorita por encima de todos y que realmente mueve, tiene miedo, mucho miedo. Y la agresividad del líder más poderoso mundial, si pudiéramos entrar a su corazón, veríamos mucho miedo. Los humanos reaccionamos por miedo, y los cristianos no debemos reaccionar por miedo. Dice aquí que nosotros tenemos que estar seguros en Dios. No te amedrentes, no tengas miedo, no te conturbes. Mira, la gente está esperando una reacción de ti con seguridad en Dios. No empieces a tronarte los dedos como un animal acorralado. Confía en Dios, busca a Dios. Esa debe ser la reacción del cristiano. Y muchas personas te van a pedir razón porque ven que eres extraño, ven que tu conducta difiere mucho del común de los demás seres humanos. Y entonces vas a tener oportunidad de decir: sí, yo creo en Jesucristo y esto ha provocado en mí cambios, y esto me hace tener seguridad, y esto ha alejado de mí los miedos. El mandamiento que Jesús, o bueno, que la Biblia más repite y Jesús más repitió durante su ministerio terrenal es: no temáis. Alejen el temor de sus corazones. El temor nos hace reaccionar, hermanos, de maneras que a veces hasta nos sorprenden. Debemos ser cristianos convencidos de que nuestro Dios pelea las batallas por nosotros. No es tu pelea, es la pelea de Dios. De Dios. El Señor pelea por nosotros. Así que, hermanos, el testimonio se debe basar en buenas obras, en hacer el bien,
se debe basar en bendecir y se debe basar en una seguridad, pase lo que pase, en Dios. Dice Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Más bien temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y no es el diablo, es Dios. El Señor es mi ayudador, dice Hebreos 13:6. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Bien, no sé en qué punto estoy. Bueno, sí, es ese. Yo sé que mi hermana es muy efectiva para esto. Vamos a la siguiente, porfa. Entonces llegamos al punto del versículo 15 de dar una respuesta lógica. A mí me pareció, bueno, ese niño es más inteligente que yo porque se me descuadró la diapositiva, pero a mí me pareció que ese niño tiene cara de inteligencia. No sé si por los lentes, por los ojillos así vivarachos, ¿verdad? No lo sé. Y se me hace que pues es una viva representación de dar una respuesta lógica. Y aquí pongo, hermanos, la fe que sustenta nuestras convicciones. No vemos para creer, creemos para ver. De hecho, la definición de Hebreos 11:1 de la fe es una definición ilógica. Los sistemas teológicos, que no los doctrinales que aceptamos tal cual, son un intento de explicar la revelación de Dios, hasta que llegamos a un punto en el cual tenemos que aceptar que Dios escapa a la lógica, cuando menos a nuestra lógica. Y hasta donde entiendo, no sé si todavía sigan llevando en la secundaria o en la prepa los chicos de hoy la materia de lógica o de filosofía, o cuando menos raíces grecolatinas, que eran materias clásicas en la prepa de mis tiempos. Pero nuestra lógica está influida por la filosofía griega. Nuestra cultura occidental tiene una lógica griega, y a veces somos tan ingenuos de pensar que es la única lógica válida, aún inconscientemente. Y hay otras lógicas a través de la historia y en otras partes. Hay una lógica judía que no es occidental, que el Antiguo Testamento y el Nuevo también, cuando fue escrito por mentes hebreas, inspiradas por Dios. Pero Dios no escribe en vacío, escribe en una cultura, en una historia. Bien, ya no he hecho más rollo acerca de esto. Pero la fe es ilógica. Es pues la fe la certeza de algo que todavía estás ¿qué? Esperando. Y eso se llama esperanza, hasta donde yo entiendo. Y la esperanza no avergüenza. Y la Biblia dice que nuestra esperanza es ciertísima. Y eso es fe, porque Dios lo prometió. Y Dios lo que promete, cumple. Y eso es fe. Esperamos que Dios cumpla todo lo que Él dice que es y todo lo que Él dice que hará. Y luego dice la convicción de lo que no se ve. Y sí, podríamos dar una explicación de que no todo lo que no vemos no existe. Es tan fácil, ¿no? Pero aquí cuando se habla la convicción de lo que no se ve, es de que tengamos fe en un Dios que no vemos. Físicamente no lo vemos. Lo vemos con los ojos de la fe. Como cuando Giezi no podía ver el ejército que estaba junto a ellos, junto a Eliseo y él, contra todo el ejército asirio que los iba a destruir. Como cuando Dios abrió los ojos de Agar, la mamá de Ismael, que ya había dejado al niño ahí tirado y se había alejado y se había puesto a un lado porque no quería ver morir a Ismael. Y de veras el niño se iba a morir. Pero Dios, el viviente que todo lo ve, le habló y hasta le hizo ver un pozo que no había visto y lo sustentó Dios con agua.
La fe es ilógica, hermanos. Lo que nosotros recibimos de Dios es algo ilógico, sobrenatural. No tiene por qué adaptarse a sistemas filosóficos. No tiene por qué adaptarse a nuestra razón. Cuando yo abro la Biblia y veo versículos y veo pasajes, tengo que aceptar todo lo que dice la palabra de Dios, aunque no lo entienda según mi lógica. Dios no tiene que acotarse a nuestra lógica. Pero sí, como cristianos, dice aquí en el versículo 15: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. Destacan algunas palabras. Número 1, preparados, de lo cual entiendo que hay personas que no están preparadas, y algunos no están preparados o porque todavía no pueden o porque nunca han querido. Y es pecado no querer prepararse. Si un pueblo debe estar ilustrado, no en las cosas del mundo, sino en las cosas de Dios, ese debe ser el pueblo cristiano. Debemos aborrecer la ignorancia, debemos aborrecer el fanatismo y el fideísmo, que es simplemente creer porque sí. Debemos abrir nuestra mente a Dios para que nos pueda dar una razón lógica de lo que estamos creyendo y viviendo. La segunda palabra que yo destacaría es presentar defensa. La palabra de la cual se traduce defensa es la palabra apología. Los primeros cristianos, cuando menos a finales del primer siglo y hasta el siglo 4, 5, 6, tuvieron la gran carga de explicar la fe que ellos tenían a un grupo de personas, filósofos de aquel tiempo. Los grandes filósofos griegos como Platón, el último Aristóteles, que fue maestro de Alejandro Magno, ya habían dejado toda su enseñanza. De hecho, Alejandro Magno se preocupó por conquistar y poder llevar la cultura griega a todos los rincones de su imperio. Ya había filosofías, algunas bien locas. Usted puede leer en alguna parte, por ejemplo, a los cínicos, a los estoicos, a los gnósticos, etcétera. Y ante todo eso, nosotros, sin llegar a tener los grados académicos de aquellas gentes, ni ponernos una túnica de filósofo, pero sí las vestiduras cristianas y la espada de la palabra de Dios, tenemos que tener la capacidad, y preocúpese si no, y preocúpese si usted tiene pereza de estudiar la palabra y de desaprovechar las oportunidades que se dan en la iglesia. Si usted ignora porque no quiere, angústiese, porque el mandato de Dios es que estemos preparados para presentar defensa. Lo digo a manera de crítica. A mí hay hermanos con años de ser cristianos que luego me hablan por teléfono 1 o 2 veces. Eran como las 11:30 de la noche y recibí una llamada, y un hermano ya con años en las filas del Señor me habló y me dijo: pastor, ayúdeme, estoy platicando con una persona que no cree en la Trinidad. Por favor, deme algunos versículos que demuestren que el Padre, el Hijo y el Espíritu son un solo Dios. Que digo, a ver, no me acuerdo, yo tampoco sé, ¿va? Ese es el kinder. El kinder. Así que sí, angustiémonos ante eso, preocupémonos. No se vale decir, pues yo nomás creo y ya. Pues así dice el católico, ¿no? Es un mito, es una leyenda, una mentira, que en el cerro del Tepeyac, allá por el siglo, no sé, 1500 y cacho, descendió una virgen y se le apareció a un indio llamado Juan Diego, que cuando se fue para el obispo y quiso, fíjense cómo me sé la historia,
y quiso mostrar las rosas de su ayate. Las rosas cayeron. ¿Y qué estaba en el ayate? Bola de niños infantiles, ¿verdad? Que es nuestro país metido en la ignorancia. Cuando hay evidencias, y el mismo Schulenberg, que en su tiempo era el rector, o como se llama, de la Basílica de Guadalupe, salió a decir en un arranque de franqueza y verdad que esa virgen la habían traído los españoles de la provincia de Alcalá para que esa virgen morena pudiera competir con la Virgen de Guadalajara, que se estaba llevando toda la lana para allá. Documentado, ¿no? Y de repente, tristemente, dentro de mi familia hay gente que tiene a la guadalupana o a la juquilita o a San Juditas Tadeo, o no sé si habrá gente todavía que voltea al San Antonio de cabeza, ¿se acuerdan? Y nos da risa. Pero ¿qué hay de nosotros? Si usted no es capaz de con la Biblia demostrar que Jesús es Dios, y hasta le tiene temor a un testigo que en sus doctrinas cerradas se preparan y mucho, se encierran. Y yo le digo, si usted tiene miedo, pues no lo, húyale, no tengo tiempo, dígale, ¿verdad? Y digo, tampoco lo debemos hacer como dice aquí para ganarle, pero sí porque tenemos compasión de Él y queremos presentarle al único Señor y Salvador para su vida. Bueno, ya me salí un poco de los puntos. Tenemos que estar preparados para presentar defensa, una defensa razonada, racional de la enseñanza y la práctica cristiana. En el tiempo que vivió John Stott, yo creo que fue el siglo antepasado, vivió también un inglés, una mente brillante a la forma del mundo, a la manera del mundo, llamado Sir, porque hasta lo nombró caballero la reina, Sir Bertrand Russell. Sir Bertrand Russell era un ateo consumado, recalcitrante. Y él escribió un libro que se llamó ¿Por qué no soy cristiano? La antítesis del título que le puse al mensaje. A lo cual, otra mente cristiana, consagrada, John Stott, un anglicano inglés, parece redundancia, pero anglicano es la religión y inglés la nacionalidad, escribió un libro que se llama como el título del mensaje, ¿por qué soy cristiano? Y entre otras razones quiero compartir algunas, no solamente de Stott, pero basado en algunas de las que él enseñó con usted. Él dijo que por fe, por gracia y misericordia, él era cristiano. Ahora que se están presentando las enseñanzas sobre la predestinación, es lo que él dijo. Fui escogido desde antes de la fundación del mundo. Y él tomó el Salmo 23 en aquellas partes últimas donde dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y tomando a Spurgeon dijo: esos son los sabuesos de Dios. Porque el término hebreo para me seguirán es un término que más que seguir significa como cuando una jauría va tras una presa, de aquellos sabuesos que tienen un olfato muy fino y les dan el rastro, y el sabueso no descansa hasta llegar donde está la presa y lo sigue en las montañas, en el bosque, en los lugares más inaccesibles. Ahí van los sabuesos detrás de la presa. Y ni más ni menos el Salmo 23 dice: Dios me persigue, insiste en bendecirme, insiste en salvarme. Si yo soy cristiano, dijo John Stott, es porque Dios me ha dado casa.
cuando yo estaba huyendo de Él, siguiendo mis propios caminos de perversidad y pecado, Dios no descansó hasta encontrarme. Es por la pura gracia de Dios, porque Él tuvo misericordia de mí. Me ha seguido de cerca todos los días de mi vida. Es una persecución paciente, pero resuelta, amorosa, pero incesante. Dios no me dejó en paz hasta que pudo alcanzarme y darme su salvación y su gracia. Y hermanos, gloria a Dios, porque ese es el concepto bíblico. Nosotros le amamos a Él, dice el apóstol Juan en una de sus cartas, porque Él nos amó primero. Y nuestro Señor Jesucristo se encargó de poner una parábola preciosa de aquel pastor que tenía 100 ovejas y una de ellas, rebelde, loca y tonta, se fue. Y la Biblia dice que el Señor en esta parábola dijo que el pastor dejó a buen recaudo las 99 y fue hasta los lugares más lejanos y peligrosos. Gloria a Dios. Y trajo a la oveja. Yo busqué un cuadro donde hay un pastor que se supone que es Jesús, ¿verdad? Y trae a la ovejita aquí. Pero la trae en su seno. Dios nos buscó. Dios tuvo misericordia de nosotros. Insistió, machacó, nos rodeó, nos acechó, esperó el momento, estuvo constantemente con sus manos extendidas hacia nosotros. Cuando Pablo es convertido de una manera bastante intempestiva y violenta, la pregunta que le hace Jesús, a quien tú persigues, le dice a Pablo, es: Pablo, ¿por qué das coces contra el aguijón? ¿No ves que te estás lastimando? Y el sentido de esa frase es que el que estaba poniendo el aguijón, y Pablo en su rebeldía pateaba el aguijón. Bueno, hice así con todo respeto, ¿no? Pero de alguna manera pateó el aguijón, ¿verdad? Era Dios el que estaba poniendo ese aguijón en Pablo. Era Dios el que lo estaba usando. Era Dios que no suelta a aquel al cual ha elegido para ser salvo. Y yo sé que la doctrina de la predestinación es bíblica, pero quiero señalar y enfatizar y dar gracias a Dios, porque Dios no se cansa de buscarte. Y aún hoy día, cuando ya somos cristianos y a veces caminamos lejos de Dios, Dios no se cansa de buscarte. Decía mi maestro del Nuevo Testamento que Dios no es como una puerta de esas de cantina, que el Espíritu Santo, si pecas, se sale. Abatible se llaman, ¿no? Para no usar el término de cantina. Y luego, si ya te portas bien otra vez, ahí viene el Espíritu Santo. Bueno, en el Antiguo Testamento a Saúl así le pasó, ¿no? Pero se fue y ya no volvió. Pero en el Nuevo Testamento, Dios está ahí. Y cuando te ve pecar, se puede contristar, se puede apagar, pero siempre está ahí. Jesús dijo: todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios, porque sus sabuesos, el bien y la misericordia, nos sigue. Es fácil decir eso, pero como un Dios todopoderoso, el único, un Dios perfecto, a una miserable criatura como yo, insistió, la persiguió hasta que la agarró. ¿No da gracias a Dios por eso? Y que aunque usted era espantadizo, rebelde, una oveja negra realmente, o blanca, vamos a cambiar las cosas. Las ovejas buenas son las negras, las blancas son las malas. Usted era la oveja blanca y aún así el Señor insistió hasta salvarle. John Stott también dijo, y creo que esto será motivo de algunos mensajes y enseñanzas para el próximo mes de agosto. Este mes de julio vamos a tener muchas actividades, pero para el mes de agosto, habiendo platicado con el hermano pastor,
estaremos presentando por qué creemos que este libro es la palabra de Dios. Estaremos presentando doctrinas como la inerrancia de la Biblia, etcétera. Pero hoy solamente de manera muy somera, John Stott también dijo que es cristiano porque él creía o cree que Jesús es la verdad y que él amaba con todo su corazón la verdad. Y de hecho, los filósofos han estado buscando eso, el amor a la sabiduría, el encontrar la verdad de todas las cosas. Y cuando para nuestra enseñanza un incrédulo discípulo le preguntó a Jesús y le dijo, como dicen, sin pelos en la lengua, con toda su incertidumbre y su falta de fe: Señor, ni sabemos a dónde vas. La verdad no sabemos. ¿Cómo vamos a saber el camino? Y la respuesta de Jesús es: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y la verdad es Jesús. Sí es cierto que hay doctrina, sí es cierto que hay letra, pero la verdad principalmente es una persona, nuestro Señor Jesús. John Stott habló de todos los manuscritos, copias. Obviamente no tenemos ningún original de ningún escritor bíblico, hay ningún original, tenemos copias de copias de copias. Pero que, por ejemplo, las obras clásicas como la historia de Roma de Tito Livio o la Odisea, estamos más familiarizados con la Odisea por aquella película de Troya, ¿no? La Odisea y la Ilíada, clásicos griegos, creo que tenían 6 manuscritos bastante tardíos, creo que por el año 800, es el primer manuscrito de esas historias. Algunas son leyendas, pero otras son muy objetivas. La historia de Roma de Tito Livio, que tiene 6 manuscritos, se toma como una verdad, y es muy difícil que alguien cuestione que estos historiadores estén interpolados, añadidos, adulterados. Se toma como verdad. Hay muchos clásicos de los primeros o anteriores a Jesucristo y de los primeros años de Jesucristo que se toman como, bueno, estos escritos fueron muy anteriores al ministerio terrenal de Jesucristo y tienen pocos manuscritos y muy tardíos y se toman como verdad. Y se preguntaba Stott, ¿por qué cuando hay más de 5,000 manuscritos, tan tempranos como del siglo I al siglo II? Porque debemos recordar que ningún documento del Nuevo Testamento se escribió después del año 100. A algunos le atribuyen el año 94, 96 al Apocalipsis de Juan. Y algunos dicen que la primera carta a los tesalonicenses fue el primer documento en general cristiano, tal vez allá por el año 50 y tantos, ayúdenme hermanos, no me acuerdo ahorita. Pero todos fueron escritos en el primer siglo, algunos unos pocos años después de la crucifixión de nuestro Señor. Y después, durante todo el siglo siguiente, y los padres apostólicos mencionan mucho el Nuevo Testamento. ¿Y por qué la gente duda que una Biblia que tiene mucho más evidencias literarias, mucha gente pueda dudar de que es un libro arcaico, obsoleto y que no es la palabra de Dios y que no tiene validez, sino que son los sueños afiebrados de un grupo de religiosos fanatizados que creyó ser inspirado por Dios y bajo no sé qué cierto influjo se puso a escribir? La Biblia tiene más autoridad para llamarse auténtica que esos clásicos griegos de los cuales nadie duda, incluyendo la República de Platón. No sé mucho de eso, lo investigué, lo confieso. Pero hermanos, la Biblia es mucho más veraz que cualquier documento de la antigüedad. Y entre otras cosas, John Stott, que decía amar la verdad
Y la amaba, decía, es por las fuentes que yo creo. Una vez el apóstol Pablo tuvo que presentarse ante los prelados de la autoridad de Roma, ante un procurador, y el procurador le dijo: Pablo, estás loco, las muchas letras te han vuelto loco. Y Pablo contesta, y cito a Pablo: no estoy loco, excelentísimo, no me acuerdo si era Félix o Festo, no estoy loco, allá en Hechos 26, 25, no estoy loco, hablo palabras de verdad y de cordura. Y cuando Pablo tuvieron que cortarle la cabeza por su fe, fue al patíbulo para que lo ejecutaran, porque él sabía, estaba seguro en quién había creído y que era seguro para guardar su depósito hasta que él diga. Finalmente, y a manera de conclusión, el hermano Stott dice que el cristianismo es la única cosmovisión que da respuestas, por un lado honradas y por otro lado certeras, de las preguntas más importantes, algunos le llaman existenciales, de la humanidad. ¿Quiénes somos? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y Stott decía, y digo con él, y espero que digamos todos con él, que el cristianismo es la única cosmovisión que da respuestas honradas. Una de las cosas que me hace creer en la Biblia, hermanos, es que no idealiza a los héroes bíblicos. Y por eso yo no creo, ni ando citando casi, esta vez para ayudarme en el mensaje, pero casi no cito a Spurgeon o a esas personas, o no. Porque la Biblia se encarga de decirnos que en toda la historia bíblica, ni David, ni Salomón, ni Abraham, y ninguno, excepto de quien terminó en la cruz, son autoridades absolutas. Solo Dios. Y la Biblia se encarga de ellos, de nosotros y de toda la raza humana, de darnos respuestas. Y más que decir de dónde venimos, que sí lo dice, quiénes somos, que sí lo dice, y a dónde vamos, que sí lo dice, nos retrata de cuerpo entero y dice que por cuanto todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que nuestro gran problema, el de usted y el mío, aún siendo cristianos, se llama pecado. Y la Biblia dice que la única manera en que usted y yo, si ya lo hicimos, gloria a Dios, si no lo ha hecho, hágalo, no importa cuánto tiempo haya venido aquí o a cualquier otra iglesia. La única llave que abre la puerta es tener una fe que Dios nos da, pero que esa fe alcance para que reconozcamos la primera vez y las posteriores veces que no calificamos, no alcanzamos a pactar con Dios. No hay nada que usted y yo le podamos ofrecer a Dios, ni aún cuando justamente tuviéramos que sufrir las consecuencias de nuestros pecados. ¿Por qué tenía que sufrir Jesús? ¿Por qué no tenemos que sufrir usted y yo? Porque no alcanzaría, porque no podríamos negociar con Dios, ni con nuestro sufrimiento, ni con nuestra sangre. Porque de ninguna manera, absolutamente de ninguna manera, nos alcanza
para hacernos merecedores de entrar por las puertas de su reino y vivir eternamente con Él. Hasta el Señor puso historias. Habla de un fariseo y un publicano. El fariseo, como su nombre muy pretencioso lo indicaba, era un apartado, un santo. Si en general los judíos no se consideraban pecadores, los fariseos eran la crema innata, según ellos. Agradaban a Dios. Y llegó el fariseo con toda su soberbia y le decía: Señor, te doy gracias, porque no soy pecador como este miserable. Diezmo, ofrendo, ayuno. Tú dijiste que una vez al año ayunáramos. Yo ayuno 2 veces por semana. Digo, para que veas, para que te apantalles, Dios. No. Y ahí se regodeaba, se jactaba y casi sentía que le estaba haciendo un favor a Dios. Y la Biblia dice que del otro lado estaba un publicano, un hombre considerado el más sucio, el más pecador, porque había traicionado a su propia patria, a sus hermanos de raza, y era un cobrador de impuestos, que abusaba mucho de los impuestos, porque gran parte de esos impuestos eran para enriquecerse él personalmente. Pero llegó un punto en el cual este publicano, como Mateo, cuando pasó Jesús y dejó el banco de los tributos ahí y siguió a Jesús, llegó un momento en que este publicano, al presentarse ante Dios, decía: Señor, yo sé que no soy digno de estar ante tu presencia. Sé propicio a mí, pecador. Y hermanos, si para algo nos sirve la fe, y claro que sí sirve, es para que nos demos cuenta, no solo aquel momento en que creímos, sino a cada momento que usted y yo no podemos entrar al reino de los cielos, si no es porque Dios nos perdona nuestros pecados y en la persona de Cristo nos da la oportunidad de entrar. Pero necesitamos fe y arrepentimiento. Yo no estoy diciendo que estamos siendo salvos y que cada vez aceptemos a Cristo, pero sí estoy diciendo que aquella primera vez que reconocimos que éramos pecadores, que entendimos. A mí me presentó el plan de salvación un hermanito que estaba aquí que se llama Rafita. Ya le perdí el paso. Era uno de los muchachos que yo conocí cuando llegué a la iglesia, y me explicó tan claramente el plan de salvación que yo dije: si no acepto esto, soy el peor tonto de la historia. Después Dios ya tocó mi corazón. Pero es increíble que mucha gente no sepa esta verdad o no la viva. Somos inmerecedores de entrar a la gloria de Dios. Y el primer paso es reconocerlo. Pero si no nos humillamos reconociendo nuestra indignidad, hermanos, la soberbia o nos hace no ser salvos o nos hace no disfrutar la comunión con Dios plena e íntima. No sé a quién se le ocurrió poner esto aquí. Se conoce como reclinatorios. En algunos lugares que yo no puedo juzgar si ya se convirtió en rutina o no. Y confieso que yo llego, entro, saludo a los chicos de la alabanza, saludo al hermano que está ahí en los controles, el productor, y luego ya empiezo a platicar o a hacer otras cosas. Pero originalmente esto, no sé quién lo puso, supongo que fue Nahum o no sé quién hizo esto. Es para que al entrar, esto no es más que un edificio, pero donde 2 o 3 están congregados en el nombre de Jesús, ahí se convierte el reino de Dios. Nos humillemos de rodillas y podamos confesar nuestros pecados y darle gracias a Dios, porque el milagro de ser aceptos por su amor y su misericordia una vez más se consuma. Y esta es
la gloria de Dios y nuestra gran bendición. Vamos a estar de pie y vamos a orar. Señor Jesús, Abba, Espíritu Santo, gracias por todo lo que han hecho por nosotros. Gracias porque transformaron nuestro corazón duro en un corazón de carne. Y aunque a veces no nos alcanzan nuestras capacidades y nos quedamos muy cortos y a veces hasta nos rebelamos, entendemos muy bien por tu Espíritu Santo, oh Dios, por qué somos cristianos. Y al mismo tiempo queremos pedirte que nos des seriedad en atender el llamado del apóstol Pedro, de prepararnos para presentar defensa ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Ayúdanos, Señor, que ese arrepentimiento, que esa fe alcance para cumplir nuestras responsabilidades, para dar buen testimonio y hablarles a otros de Cristo. Y en lo personal, en cuanto a mí, como pastor, bajo la autoridad de mi hermano Ezequiel, poder ministrar las ovejas de este hermoso rebaño llamado Emanuel, con amor y con tu gracia. En el bendito nombre de Jesús, amén. Gracias, hermanos, que Dios nos bendiga. Veremos a nuestro Dios en la creación que Él diseñó, en la vida de aquel que ha sido fiel, que caminó solo por la fe. Por fe el desierto se cruzó con la promesa en el corazón.
los montes se moverán. El poder de Dios prevalecerá, y a los que confían en el Señor, todo posible se hará. Somos hijos de la gran promesa, con los ojos puestos en el Señor, hasta que termine la carrera aquí, caminaremos por la fe. Somos hijos de la gran promesa, con los ojos puestos en el Señor, hasta que termine la carrera aquí, caminaremos por la fe. Caminaremos por la fe. Caminaremos por la fe. Amén, hermanos. Vamos a adorar ahora a nuestro Dios a través de los diezmos, de las ofrendas. Le voy a pedir a nuestro hermano del Centro Educativo César, nuestro hermano Pedro, si nos apoyan a recogerlas. Y dice la palabra del Señor allí en 2 de Corintios, capítulo 9, de los versículos 6 al 8. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Oramos con nuestro hermano Pedro.